no hay ninguno. Ahora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 29 de octubre. Vamos con las noticias, con las más importantes de Colombia y del mundo. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio. Hablamos de las consecuencias del paso por el Mar Caribe del huracán Melissa. Ya se cuentan más de 30 personas muertas en el Mar Caribe. Salió de Cuba rumbo a las Bahamas. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenas tardes. Le cuento que no hay otra palabra más que destrucción para describir lo que ha dejado tras su paso en Jamaica el huracán Melissa. Hospitales, carreteras, redes eléctricas y casas quedaron en su mayoría destechados con los enseres dados por pérdida por las inundaciones, lo que dejaría más de 1,5 millones de damnificados. Sin embargo, este es un censo que apenas está avanzando. Es por esto que la ONU declaró que la magnitud por la devastación causada por el huracán Melissa en Jamaica y otras islas del Caribe no tiene precedentes en la historia reciente, una emergencia humanitaria, dice la ONU, de gran escala, que requiere una respuesta internacional inmediata. Estamos hablando de que hasta el momento hay un balance de 32 fallecidos, 25 de estos solo en la isla de Haití, en el país haitiano, uno más en República Dominicana, 3 en Panamá y otros 3 más en Jamaica. En estos momentos está avanzando Melissa hacia las Bahamas, donde se espera que llegue con una velocidad hasta por 160 kilómetros por hora y unas olas hasta por 4 metros. Mientras tanto, hay nuevamente alerta para Jamaica, donde podrían estarse presentando inundaciones repentinas porque van a seguir las fuertes lluvias en las próximas horas. Y en Colombia también hay consecuencias todavía del paso del huracán Melissa. A pesar de que se está alejando hacia el norte, hay banderas rojas en playas de Puerto Colombia Atlántico por el fuerte mar de leva que sigue generando el paso del huracán Melissa. En Brasil, una muy delicada situación en Río de Janeiro luego de operaciones en contra de grupos de narcotraficantes, 132 muertos y la cifra sigue en aumento. Esto en Río de Janeiro. Joao Ribeira, de la Alianza Informativa Latinoamericana. El número oficial de muertos en la operación más letal de la historia de Río de Janeiro fue actualizado a 58, 54 sospechosos y 4 policías. El nuevo balance fue divulgado por el gobernador Claudio Castro durante una conferencia de prensa. El jefe del Ejecutivo Estadual no quiso dar información sobre los 62 cuerpos encontrados esta mañana en uno de los complejos donde ocurrieron las operaciones del martes. Claudio Castro dijo que el asunto debe ser respondido por las policías militar y civil. Los cuerpos fueron encontrados por vecinos de las comunidades y llevados a una plaza para que los familiares pudieran reconocer las identidades del grupo. Más tarde, la Defensa Civil recogió los cuerpos para que la pericia identificara oficialmente a las personas. Todos eran hombres. En la conferencia de prensa, el gobernador de Río de Janeiro afirmó: solo hay 4 víctimas en la operación, los 4 policías. Claudio Castro repitió que la acción fue organizada durante más de 2 meses y que la investigación duró 1 año. Destacó que Río de Janeiro es el epicentro del problema de inseguridad en el país, pero que no dejará de hacer su parte para solucionar las dificultades. Y advirtió: los estados que no sufren actualmente con la violencia van a sufrir muy pronto. En las próximas horas, el gobernador debe reunirse con el ministro de la Justicia para discutir los próximos pasos. Es posible que el presidente Lula determine el envío de las Fuerzas Armadas a Río de Janeiro, aunque eso no está garantizado. La decisión debería tomarse esta semana. Desde Brasil, João Vieira para Alianza Informativa Latinoamericana. Joao, gracias. Finalmente, hablando de los bombardeos estadounidenses contra las lanchas cargadas presuntamente de droga rumbo a Estados Unidos, no fue posible rescatar al mexicano que habría sobrevivido luego de uno de esos ataques sobre el Océano Pacífico. Juan Camilo Merlano.
En plena rueda de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue informada que, contrario a lo que había dicho 24 horas antes, México no logró rescatar al sobreviviente de los 3 bombardeos de Estados Unidos en las últimas horas. No logró rescatar. ¿El gobierno de México tiene conocimiento de qué nacionalidades eran los abatidos y este sobreviviente? Estamos preguntando al gobierno de Estados Unidos. Recuerden que son aguas internacionales. 14 personas murieron durante esos 3 bombardeos contra 4 embarcaciones. En total, ya han sido 13 ataques con 57 muertes. Pese a las críticas, Estados Unidos sigue defendiendo esos bombardeos, particularmente el presidente Donald Trump, quien en medio de su gira en Asia volvió a referirse a esos ataques y a la advertencia de que ahora irán por tierra. I call them the drug by sea. You know, the boats, we took out 4 of them over the last 2 days. Las lanchas, acabamos con 4 en los últimos 2 días y ya no vienen más. Ahora vienen por tierra, pero en menor medida. Si es necesario, y probablemente lo será, los atacaremos por tierra, dijo el presidente Trump. En el mismo sentido se ha referido el secretario de Guerra Pete Hegseth, quien visitó tropas estadounidenses en Japón y dejó claro que están en guerra contra los carteles. Drug cartels, narco terrorists. They go by different names, but they're basically the Al-Qaeda of the Western Hemisphere. Son narcoterroristas, ellos usan diferentes nombres, pero básicamente son el Al-Qaeda del hemisferio occidental, aseguró Pete Hegseth. Y desde Oriente Medio, el presidente Gustavo Petro acaba de pedir la mediación de Arabia Saudita para que pida a Estados Unidos que detenga los bombardeos contra estas narcolanchas. Caterina Ávila. Ricardo lo dijo luego de su reunión con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quien se desempeña como primer ministro del país. Al término de ese encuentro, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar las intervenciones de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico y reveló que planteó una propuesta para lograr un diálogo con Estados Unidos y la región. Es que le pedí a Arabia Saudita mediar en el conflicto que se está desatando en el Caribe, que incluye intentar detener esta masacre de gente generalmente joven, caribeños de diversas lenguas, diversas nacionalidades, entre ellos colombianos, y buscar que el diálogo interno sea el mejor camino antes que los misiles. Entonces le pedí esa mediación con los Estados Unidos y con nuestros pueblos latinoamericanos, caribeños fundamentalmente. Planteó la comercialización de café y cacao a Medio Oriente. Dice el presidente que Colombia obtuvo la certificación que la permite y también se habló de la creación de una ruta directa entre Bogotá y Riad. El mandatario continuará esta gira internacional por Egipto y Qatar. Hablamos ahora de la situación grave de orden público en varias partes del país. En Antioquia, a pesar del Consejo de Seguridad en el que estuvo el ministro de Defensa en las últimas horas, no cesa la violencia muy grave por parte del Clan del Golfo, que mató a 2 mujeres porque supuestamente les encontraron mensajes en el celular de ser supuestas colaboradoras. Las acusan de alias Calarca de las disidencias, por eso las mataron. Y otro caso terrible en el municipio de Andes. En Medellín, Felipe García. Ricardo, es que los homicidios a las mujeres ocurrieron en Yarumal y en Valdivia, donde integrantes del Clan del Golfo interceptaron a sus víctimas y las obligaron a entregarles sus teléfonos celulares para revisarlos y extraer información de su supuesta relación con el Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá. El coronel Oscar Rico, comandante de la policía en Antioquia. Es que ubicaron conversaciones con integrantes de otra estructura criminal y creeríamos que bajo esa premisa fue el motivo por el cual ultimaron a esta joven. Lamentable que se... Pero no es la única situación de orden público, Ricardo, en el departamento, ya que 2 hombres fueron asesinados y luego decapitados en hechos ajenos, pero ocurridos en la misma vereda del municipio de Andes. En uno de los casos, la víctima fue asesinada con machete y luego fue decapitado parcialmente, se presume también por miembros del Clan del Golfo. Felipe, gracias. 1:09. En el Catatumbo, las disidencias de las FARC, las del Frente 33, están reclutando menores de edad y los están instrumentalizando para que sean ellos, escuchen ustedes esta historia terrible, sean los encargados de maniobrar los drones cargados con explosivos en contra de la fuerza pública y de la población civil. Richard Quiñones. Varias cosas ha revelado este guerrillero de las disidencias del Frente 33 de las FARC, que se entregó al Ejército Nacional y que en las últimas horas ha manifestado que el reclutamiento se sigue disparando. En muchas oportunidades estos menores están siendo instrumentalizados para el uso de drones, pero más allá de eso, que las familias de estos menores son amenazadas.
Y es por eso que les cuesta huir de la zona del Catatumbo. Esto fue lo que dijo a Blue Radio. Hay reclutamientos de niños, tanto como de niños y de niñas, que se han estado reclutando, unos para pasar cursos de drones, otros para ser ya enfermeros, enfermeras, y para el crecimiento de la cifra de la organización. ¿Cómo es el modo de reclutarlos? ¿Les ofrecen dinero? ¿Les dicen que les van a dar algo a cambio? ¿Cómo los logran captar? Pues ahorita se está manejando el sistema, como está el conflicto con el ELN, pues ahí se llega donde alguien quería reclutar y ahí pues el reclutamiento pues ya se habla con la persona, con menor de edad, ¿no? Pues usted está en problema con el ELN o tiene problemas también con nosotros, entonces es mejor que se venga para acá poner nosotros para que no lo vayan a matar cualquier día esto por ahí. ¿A estos niños reclutados los están obligando también a manejar el tema de los drones? ¿Están siendo instrumentalizados para esto? Sí, claro, pues ahí el tema de los drones y otras cuestiones también que los menores de edad pueden hacer, que no lo puede hacer en los mayores de edad, tanto como revisar y hacer inteligencia y todo eso, manejar todo ese sistema, que eso lo hacen los menores de edad. Manifestó que este conflicto se ha agudizado en la zona del Catatumbo y que muchos de esos menores se quedan en la primera línea de guerra cuando se presentan las confrontaciones. Hablando de inseguridad, se acaba de conocer una encuesta de la ANDI que revela que más de la mitad de los empresarios del país se han visto afectados por problemas de seguridad, desde retenes y amenazas pasando por los ciberdelitos. Laura Olarte. Ricardo, son graves los escenarios a los que se tienen que enfrentar los empresarios. El vandalismo es una de las afectaciones más frecuentes, seguido de los atracos con un 18%, ciberdelitos 16%, robo al interior de la empresa 14%, y a esto también se suma la extorsión y el microtráfico y el secuestro. Debido a todos estos delitos, las empresas han tenido grandes impactos, entre ellos el 76,7% de los encuestados han sido víctimas de un incremento de fletes. El 51,7% de los empresarios aseguraron que los costos de los seguros han subido, y no solo de los seguros, también de la seguridad privada para las empresas, el transporte y también la seguridad para los integrantes de la compañía. Y esto no es todo, porque se han visto pérdidas con inversionistas tanto nacionales como internacionales. Por supuesto, este panorama afecta al desempeño de las empresas porque se ha reflejado un impedimento para que las empresas puedan acceder a algunas zonas del país. Y mucha atención, porque el porcentaje aumentó. Comparando abril del 2025 con agosto del 2025, se registró un aumento en las dificultades para acceder a algunos territorios, pasando de un 48% a un 55%. Ahora bien, los impedimentos para transportar bienes como retenes, amenazas o paros aumentaron en un 35% en abril a un 54% en agosto. Laura, gracias. 1:13 minutos. Hablamos de otras noticias del mundo. Rusia está anunciando la presentación de una nueva arma nuclear. Hablamos también de la compañía más cara del mundo, de la frágil tregua en Gaza y de la captura de 2 de los ladrones que asaltaron el Museo del Louvre en París hace algunos días. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Rusia probó con éxito un dron submarino capaz de transportar una ojiva y de ser propulsado por energía nuclear. El presidente Vladimir Putin dijo que se trata de la segunda prueba de un arma rusa con capacidad nuclear en una semana. Su nombre, el 2M39 Poseidón. Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем. No hay forma de interceptar el dron y ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad en la que opera, dijo el jefe del Kremlin. Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de 1 kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección. Luego saldría a la superficie y atacaría cualquier objetivo en tierra. La noticia económica del mundo: el gigante estadounidense de los microprocesadores usados en el creciente mercado de la inteligencia artificial, Nvidia, se convirtió en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los 5 billones, sí, billones con B, de dólares de capitalización bursátil. Es decir, eso es lo que vale en el mercado. Por detrás de Nvidia se sitúan las tecnológicas Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Meta.
todas estadounidenses. Desde París, los 2 hombres detenidos por el robo en el Museo del Louvre reconocieron los hechos. Actualmente están siendo presentados ante los magistrados con vistas a su imputación por robo en banda organizada, delito que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión, así como por asociación para delinquir, que puede acarrear hasta 10 años de cárcel, y las joyas hurtadas del Louvre aún no han sido encontradas. Y por último, el ejército israelí anunció que reanudó el alto al fuego en la Franja de Gaza, después de haber llevado a cabo una serie de bombardeos contra decenas de objetivos terroristas. Esta ofensiva israelí se debe a que un soldado fue asesinado por Hamas en la zona de Rafah. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza informó que 104 personas murieron por las operaciones de las fuerzas de defensa de Israel, mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el alto al fuego en Gaza, respaldado por la Casa Blanca, sigue en vigor y las partes siguen a la espera de avanzar a la segunda fase del acuerdo, que es el desarme de Hamas, en manos de quien queda el gobierno de la Franja y la reconstrucción de Gaza. También estamos muy pendientes, César, de la muy grave situación en Sudán. Se confirma que los rebeldes mataron al menos a 460 personas en un ataque contra un hospital materno justamente en ese país, en Sudán. ¿Qué tenemos en deportes, Octavio? Buenas tardes, 1:16. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de la selección Colombia sub-17 femenina que va a jugar su partido el día de hoy en minutos nada más a partir de las 2 de la tarde en Marruecos. También hablaremos del resto de la fecha del fútbol colombiano. Ayer quedó sin posibilidades el Deportivo Cali, hoy van a jugarse 4 partidos importantes, así que todo eso en detalles. Liga Europea, hay fútbol en diferentes lugares, hay Copa Libertadores, hay mucho béisbol de Grandes Ligas, así que todo eso en minutos acá en los deportes. En Meridiano Blue, Richie. De abrebocas, esto no es deportivo, esto ya tiene que ver con la justicia, porque estamos hablando de amenazas de algunos mal llamados hinchas del Deportivo Pereira en contra de los directivos, en contra de la institución. El Deportivo Pereira afronta una grave crisis económica, ha estado jugando con los sub-20, se ha confirmado que Rafael Dudamel, su técnico, renunció en las últimas horas. Hoy, lo inaceptable es que amanecieron pasacalles en Pereira amenazantes en contra del presidente de ese equipo, Cristian Zuluaga. Avenidas como la del Ferrocarril y la Simón Bolívar en Dos Quebradas, además de la Circunvalar, la Sur, la 30 de agosto y vías cercanas al viaducto César Gaviria Trujillo en Pereira, amanecieron hoy con trapos o pancartas de tela que contenían mensajes con duras amenazas contra Álvaro López, presidente del Deportivo Pereira, su familia y hasta el principal patrocinador del cuadro Matecaña. Esta situación se originó en medio de la profunda crisis que vive el equipo de la capital de Risaralda, el cual lleva al menos 2 meses sin pagarle los salarios a los jugadores, quienes entraron a paro, y el equipo está afrontando temas jurídicos que complican su futuro en las participaciones oficiales en el país, mientras ha jugado los 2 últimos partidos de la Liga Colombiana con el plantel juvenil. En las amenazas, presionan a López para que venda el club a cambio de no atentar en su contra ni de su familia, y al patrocinador principal del equipo lo califican de cómplice. Venta o muerte, usted elige. No más López, dicen varias de las pancartas. La policía ni ninguna autoridad en Pereira se ha referido al tema, tampoco los directivos de la escuadra matecaña. Por el momento, el Ministerio del Deporte adelanta un proceso sancionatorio para el Deportivo Pereira, en el cual ya le ha solicitado documentación para verificar el cumplimiento con asignaciones salariales, seguridad social y demás obligaciones. Esto expone al Pereira a duras sanciones en las que incluso podría perder el reconocimiento deportivo y así quedar marginado de toda competencia oficial en nuestro país. Hay 2 noticias en desarrollo, Cristian, gracias. Una, en Estados Unidos, la Reserva Federal estadounidense recortó los tipos de interés, baja las tasas en 1/4 de punto, las deja de 4 a 3,75%, de 4 a 3,75%. Y la otra noticia a esta hora son las protestas de maestros de Soacha, Cundinamarca, al frente de la Fiduprevisora en la calle 72. Están protestando otra vez por el nuevo modelo de atención en salud, que no ha solucionado los líos de los docentes ni de sus familias. Nicolás Rodríguez. Ricardo, buenas tardes. Sí, señor. Profesores que llegaron del municipio de Soacha hasta este punto en la calle 72 frente a la Fiduprevisora, denunciando la falta de agilidad en el trámite para las citas médicas, entrega de los medicamentos y algunas presuntas irregularidades en las validaciones de las incapacidades. Los maestros que llegan hasta este punto afirman que al pedir las citas médicas, la asignación de estas mismas son muy largas y asimismo confirman que hay muchos profesores que tienen incapacidades médicas que no han podido ser validadas desde hace meses. Por el momento,
momento le exigen a la fiduprevisora que se concreten acciones para que el servicio, en palabras de estos mismos profesores, sea digno. Y al momento también, Ricardo, desde la fiduprevisora le confirman a Blue Radio que ya se instaló la mesa de diálogo con de estos profesores, de los líderes de este movimiento, con algunos requerimientos de los representantes profesorales. Por esto mismo, mientras se mantiene este diálogo interno, los profesores que llegan desde este vecino municipio, desde Soacha, y que hacen presencia en este sector, dan paso por la calle 72 hacia el oriente, agilizando el tráfico vehicular, plantón que se mantenía por lo menos desde las 12:30 del mediodía. A esta hora afirman que se quedarán acá hasta que se llegue una conclusión con la fiduprevisora para agilizar el servicio de salud en el municipio, Ricardo, y confirman además su participación en unas marchas que están convocando mañana desde FECODE y que irían hacia la Plaza de Bolívar. Muy bien, Nicolás, 1:20 en segundos. Les cuento detalles de una inspección clave que se adelanta hoy en el Pacto Histórico en la investigación de la Fiscalía por presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022. El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón cuenta en Mañanas Blue cómo ve la participación de Abelardo de la Espriella en la consulta del mes de marzo. Vuelvo a lo mismo, lo que yo conozco de Abelardo es muy poco porque sé que ha sido un abogado defensor de casos penales, no conozco mucho su trayectoria ni sus contenidos, pero en resumen creo que es una persona que decidió presentarse para tratar de prestarle un servicio a Colombia. Entonces yo digo, pues hay que analizar si las personas realmente creen en esos mismos principios de defensa de la democracia, de la libertad, de la defensa de las Fuerzas Armadas, de el compromiso de llevar el país hacia adelante, pues son personas con las que vamos a tener que conversar. Entonces yo tengo hoy esa disposición, yo quiero mostrar generosidad, deseo de unión real y disposición a trabajar para eso. Sin duda, mi principal aporte es una experiencia que nadie más tiene en seguridad, nadie más tiene en relaciones internacionales, nadie más tiene en el campo de la economía en términos de las múltiples dimensiones público, privada, internacional, y por eso estamos en esto. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para disfrutar de este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Un juez de Florencia, Caquetá, decidió aumentar el embargo contra la nueva EPS, que llega ya a los 887.000 millones de pesos. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, Caquetá, decidió ampliar el valor del embargo impuesto a nueva EPS, pasando de 422.000 millones de pesos a 887.000 millones. La medida, según informó la entidad, agrava la situación financiera al bloquear recursos que por ley son inembargables, ya que provienen de la unidad de pago por capitación destinada a garantizar. Esta es información exclusiva de Blue Radio. Una de la tarde, 23 minutos. Mucha atención que a esta hora se está adelantando una diligencia muy importante en el marco de las investigaciones que adelanta la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía para determinar si finalmente se cometieron delitos con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022. A esta hora, Blue Radio puede confirmar que se está adelantando una inspección en el movimiento Pacto Histórico con el fin de aclarar todas las cuentas de la campaña y específicamente los pagos a Google de publicidad digital durante esa campaña en el año 2022. Dice específicamente el documento que sustenta esta diligencia lo siguiente: se ordena a la Policía Judicial realizar búsqueda selectiva en bases de datos en el movimiento político Colombia Humana con el fin de obtener todos los soportes financieros, contables, contractuales, comerciales y de servicios, es decir, contratos, facturas de venta, recibos de caja o comprobantes de ingreso, soportes de transferencias electrónicas, incluidos extractos bancarios, facturas anuladas y no tras crédito, reportes contables, soportes de la prestación del servicio, cotizaciones, propuestas, órdenes de servicio, órdenes de producción, acuerdos de coalición y obligaciones financieras, evidencias de los productos o servicios prestados, actas de entrega o informes,
así como la certificación del estado actual de los servicios o productos vendidos, entre otros, referentes a transacciones realizadas con la campaña presidencial Coalición Pacto Histórico año 2022 a nombre de su gerente, y aquí está la bolita, Ricardo Roa Barragán. Recuerden que Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, es el indagado por parte de la Fiscalía en este caso. Adicionalmente, se requiere que se certifique y soporte los pagos que realizó el movimiento político Colombia Humana a las siguientes empresas que prestaron servicios a la campaña presidencial Coalición Pacto Histórico año 2022 a nombre de su gerente, Ricardo Roa Barragán. Allí hay un listado largo de nombres que están contenidos en el acta de audiencia número 193, que fue aprobada, que fue avalada y que busca muy pronto determinar si se cita o no audiencia de imputación de cargos a Ricardo Roa. Todas estas diligencias han sido solicitadas por parte del fiscal número 50 anticorrupción, Elkin Javier Ardila Espinosa, que está haciendo que este proceso avance y que muy pronto se determine si se cometieron o no delitos con la presunta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en el año 2022. Más detalles en segundos de esta noticia en blurradio.com. 1:25 p.m. Hablamos ahora del escándalo de la unidad de gestión del riesgo, porque la red de veedurías que representa a las víctimas de La Guajira está pidiendo que los 9.000 millones de pesos que van a ser devueltos al Estado por parte de los involucrados en este caso sean destinados a su propósito inicial, es decir, a combatir la crisis de agua en La Guajira. Kalila Peña. Así es, el representante de las víctimas de comunidades de La Guajira, dentro del proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, presentó un derecho de petición ante la Fiscalía General para solicitar que los 9.000 millones de pesos reintegrados sean destinados a cumplir el propósito inicial de resolver la crisis de agua en el departamento. Habla el abogado Pablo Bustos, apoderado de las víctimas. Esos recursos vayan directamente no a la UNGRD, a una bolsa general, sino a una bolsa especial para cumplir el propósito inicial, no a los representados nuestros, sino para que se distribuyan y se apliquen a conjurar el problema de falta de agua en La Guajira. La solicitud se produce luego de que el apoderado de la unidad retirara una audiencia en la que se definiría el traslado de esos recursos. Según explicó la entidad, la decisión obedeció a motivos procesales, pues el Centro de Servicios Judiciales había programado la diligencia bajo un radicado general. No obstante, para el apoderado de las víctimas, la medida genera preocupación por la falta de avance en el uso de los recursos depositados, asegurando que no están produciendo ningún beneficio y que estas diligencias pendientes están dilatando el uso y goce del derecho fundamental al agua y a la no revictimización de las comunidades. 1:28, todavía hay 23 colombianos detenidos en las cárceles venezolanas por el régimen de Nicolás Maduro. La semana pasada les contamos que fueron entregados a las autoridades colombianas 17. Faltan todavía 23. Blue Radio habló con la familia de uno de ellos, que le pide al gobierno del presidente Gustavo Petro que no cese en su intención de seguir buscando la liberación de estos detenidos. Caterina Ávila. La Cancillería trabaja para lograr estas nuevas liberaciones junto al embajador Carlos Martínez Mendoza, los consulados de San Cristóbal y Caracas y la Fiscalía de ese país. Habla el vicecanciller Mauricio Jaramillo. Seguimos trabajando para garantizar los derechos de los connacionales en el exterior. Algunas de estas liberaciones obviamente suponen para nosotros una satisfacción, pero de ninguna manera eso significa que bajamos la guardia. En todos los escenarios donde nos lleguen informes de familiares de que presuntamente se estén violando derechos humanos procesales o de cualquier tipo, nosotros activamos todos los protocolos. Las familias, mientras tanto, piden continuar las gestiones. Ella es Gilma Quinchía, madre de Luis Eduardo Quinchía, detenido hace más de un año. Le pedimos al presidente colombiano, a Gustavo Petro, a Yolanda Villavicencio, que no los olviden, que sigan con las gestiones de liberaciones hasta que no traigan el último colombiano a nuestros hogares. Nos dejaremos la lucha. Una situación similar vive Víctor Tique, padre de Manuel Alejandro Tique. El jueves en la noche ya nos enteramos de que iban a haber unas liberaciones y pues yo compré los tiquetes y madrugué al aeropuerto, pero estando en el aeropuerto ya con pasabordo nos enteramos que no hacía parte de la lista. Yo entiendo perfectamente que todos no eran,
Sí, claro, me apresuré, ¿no? La emoción y bueno, estaba seguro que mi hijo estaba ahí porque de los que llevan más tiempo retenidos. Frente a la liberación, si hay que volver a conseguir para comprarlos, vuelve y los compro. La Cancillería prevé una segunda liberación. David Plata te pone tu... El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón cuenta si estaría cómodo con la participación de Sergio Fajardo en la consulta del mes de marzo. Ricardo, yo veo en Sergio Fajardo un hombre que cree en la democracia, cree en la libertad. Luego, perfectamente, si él tiene la voluntad, podemos también entrar en esa posibilidad de competir, porque es que lo que está en juego es Colombia. Entonces yo sí quiero mostrar esa disposición y ese compromiso patriótico con el país, de decir, desde donde yo estoy, que el país conoce mis posiciones y las iré conociendo los que no me conocen más en estos días, de defensa del país, de la seguridad y el orden, pero al mismo tiempo de un corazón comprometido con los dolores de Colombia, que le duele a la gente que conoce el país. Esa es mi posición, pero yo sí estoy dispuesto a gente que sea honorable, que tenga ética, que además no hayan estado siendo cómplices o partícipes de este desastre que está viviendo el país. Con todos ellos estoy dispuesto a trabajar. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Siguen creciendo los cultivos de hoja de coca en el país. Según afirmó el presidente Gustavo Petro, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol y de lo que va a suceder en un rato nada más en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA que se juega en Marruecos. A continuación, a partir de las 2 de la tarde, será el partido de la selección Colombia frente a Japón por los octavos de final de esta competencia. Ya jugaron España y Francia, igualaron 0-0. Francia ganó en penales y eliminó a España. México le ganó 1-0 a Paraguay, también está en la próxima ronda y a las 2 de la tarde van a jugar Canadá frente a Zambia y Japón frente a la selección de Colombia. Así que estaremos muy atentos a cada detalle de la selección Colombia Sub-17 femenina que vemos ahí en pantalla en nuestro canal de YouTube. También el día de hoy habrá 4 partidos del torneo clausura del fútbol en Colombia. A las 4 de la tarde va a jugar La Equidad frente a Fortaleza. A las 6:10, 2 partidos al mismo tiempo. Junior de Barranquilla frente a Independiente Santa Fe. Eso será en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Mientras tanto, a esa misma hora, en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, Independiente Medellín, el poderoso de la montaña, frente a Atlético Bucaramanga. Esos 2 partidos usted los podrá disfrutar por el canal de YouTube de Blue Radio. A las 8:20 de la noche van a jugar Millonarios frente a Once Caldas. Así que atentos también a la definición del torneo, porque como decíamos, ayer ganó Alianza, ganó Águilas Doradas, está definiéndose el torneo, los 8 mejores del campeonato, y por ahora el Deportivo Cali está fuera del torneo y pueden quedar afuera varios equipos importantes del fútbol en Colombia. A esta hora hay fútbol en Italia, por ejemplo está jugando la Roma frente al Parma, están igualando Como y Verona. Daniel Mosquera, el colombiano, está en el banco de los suplentes. Juventus y Udinese también igualan 1-1. En un rato va a jugar Inter frente a la Fiorentina, también Boloña frente al Torino. En el fútbol italiano está jugando el PSG, a esta hora empata 0-0 frente al Lorient. En un rato comienza la Copa de Inglaterra, van a jugar el Liverpool y el Crystal Palace, también el Arsenal frente al Brighton, Swansea frente al Manchester City, Newcastle frente a Tottenham. Habrá el día de hoy Copa Libertadores de América. Flamengo va a visitar a Racing a las 7:30 de la noche, gana la serie 1-0. Así que estaremos atentos entonces. Recuerden, juega la selección Colombia femenina Sub-17 a partir de las 2 de la tarde y todos los detalles, por supuesto, como siempre, acá en Meridiano Blue.
En Mañanas Blue, la embajadora de Colombia en Jamaica, Emiliana Bernard, entregó un balance tras el paso del huracán Melissa. En Kingston nos fue relativamente bien comparado con la zona de desastre, pero también tuvimos afectaciones en la parte céntrica, las zonas de bajamar, las áreas de pescadores y áreas donde suelen inundarse. También hay una crisis de pronto en pequeñas proporciones, pero también con afectación. Como lo dijo el señor primer ministro, toda Jamaica fue afectada, algunos con mayor impacto, otros leves, pero siempre hay afectación. El fenómeno arrancó por el este, luego se movió anunciando impacto en el centro y terminó finalmente en el oeste. Entonces, toda Jamaica fue impactada por los vientos, por las lluvias. Tuvimos lluvias intensas casi 3 días. Entonces, usted se imaginará los deslizamientos, los desbordes de arroyos, la crecida del mar. Siempre fue grande la afectación, pero obviamente toda la parte turística de Montego Bay, de Negril, es 100% afectada. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. A veces solo pensamos en nosotros y queremos que los demás nos ayuden, pero no ayudamos a nadie. Se nos ha olvidado que la vida tiene una dinámica en la cual hoy tú haces algo por mí y mañana yo hago algo por ti. La reciprocidad. Ojalá hoy tú trates a los demás como quieres que te traten a ti, como quieres ser tratado. Ojalá tú hoy ayudes a los otros, bendigas a los otros como quieres ser bendecido, con palabras, con actitudes, con acciones. Sal de tu egoísmo y ayuda, sé solidario, porque en la medida en que tú das, generas una dinámica de generosidad que te llena la vida y que te hace feliz. Oye, tú eres una persona valiosa. ¡Ánimo! Tú sabes. El Ministerio de Salud publicó el decreto 1138 que va a permitir la venta del cannabis, de la marihuana en las farmacias del país, ya no como la necesidad de transformarlo a un aceite, un extracto, unas gotas, una crema. Ahora, esa flor en sí misma se considera producto terminado y podrá comercializarse, eso sí, bajo fórmula médica. En otras palabras, este nuevo decreto autoriza la cosecha y la venta de la flor de cannabis como producto terminado, es decir, usted podrá comprar la flor en cualquier droguería del país siempre y cuando el producto primero tenga registro sanitario que podrán conseguir las empresas que accedan a él y segundo, aquellos pacientes que tengan una fórmula médica a la hora de comprar este tipo de productos. Las licencias de fabricación de la marihuana con fines no psicoactivos, sino medicinales, será una licencia que dará el Fondo Nacional de Estupefacientes, que depende del Ministerio de Justicia. En el decreto también quedó establecido que será el INVIMA el que en 5 meses tendrá que sacar la guía para que las empresas cumplan los estándares de producción y así tener cómo comercializar la flor del cannabis. Teniendo en cuenta que con el paso del huracán Melissa en Jamaica, el aeropuerto Montego Bay quedó destruido, ¿qué medidas se van a tomar para poder sacar a los turistas que se encuentran en la isla? Eso fue lo que contestó la embajadora Emiliana Bernard en Mañanas Blue. Nosotros tenemos una videoconferencia con el Viceministerio de Turismo y vamos a tener la oportunidad de conversar con ellos si hay posibilidades de apertura del aeropuerto de Montego Bay o si por el contrario se van a movilizar las personas al aeropuerto de Kingston. Nosotros hablamos de 8 personas, pero no tenemos certeza de que realmente otras personas no estén. Puede que estén, pero que no se han manifestado ante la embajada o que se sienten asegurados, pero son las personas. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. A esta hora varias informaciones, noticias en desarrollo. Están reunidos a esta hora 3 pesos pesados de la política en Colombia. Están reunidos en un restaurante en el norte de Bogotá. Claudia López, Roy Barreras, ambos candidatos presidenciales, y el expresidente Ernesto Samper.
Supondría uno que están hablando de política, que están hablando, por supuesto, de las consultas de marzo y del camino rumbo a las elecciones. La otra noticia en desarrollo tiene que ver con todo el escándalo de corrupción que ha salpicado los contratos del área metropolitana de Medellín durante la administración de Daniel Quintero. Uno de los implicados en este escándalo está pidiendo pista para lograr un preacuerdo con la Fiscalía y contar todo lo que sabe. Esta persona, Danilo Arias, sería la misma que ha entregado información sobre la influencia de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, en la contratación de Medellín, de la capital antioqueña, durante la administración de su hermano. Sí, Ricardo, buenas tardes. Aunque no se conoce quién sería ese exfuncionario del área metropolitano interesado en llegar a un acuerdo con la justicia en este caso, por ahora se conoce que la petición fue radicada el pasado 3 de octubre y se presume que este mismo procesado es quien habría puesto ya en conocimiento de la Fiscalía esos elementos que probarían la influencia de Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel, en procesos de contratación en la autoridad ambiental. Sobre este material que ha revelado parcialmente en el caso el ente acusador durante la imputación y que también se ha conocido a través de medios de comunicación, esto dijo en su momento el fiscal del caso sobre el posible direccionamiento de contratos hacia el cuerpo de bomberos del municipio de Itagüí, cuyo comandante era Misael Cadavid. Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada. Este último era el encargado. Conocedores del proceso judicial aseguran que un eventual aval de este preacuerdo por parte de un juez sería clave para esclarecer este y otros hechos de posible corrupción que avanzan tanto en la justicia como en entidades de control, Ricardo. Danilo, gracias. Y en Cartagena se están sintiendo también los efectos del huracán Melissa. Hay aumento de la altura del oleaje y fuertes vientos. El fenómeno va a permanecer por lo menos durante las siguientes 48 horas. Dalia Orozco. Mientras el huracán Melissa sigue su curso devastador por el Caribe, en las costas cartageneras, los efectos y el impacto en el mar se perciben a plena vista. Olas entre 2 y 2.5 metros, fuertes vientos y el llamado mar de fondo, que hace que las olas inunden las vías y las zonas de playa, son algunos de los efectos que se registran en la capital de Bolívar en las últimas horas. De acuerdo al Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la DIMAR, CIOH, este fenómeno podría mantenerse durante 48 horas más, disminuyendo gradualmente a medida que el huracán continúa su desplazamiento hacia el norte. Capitán Alexis Grax, director del CIOH. Fenómeno conocido como mar de fondo, en el cual se generan olas a las alturas altas del mar Caribe, las cuales se van trasladando por todo el mar hasta llegar a nuestras costas aquí en el Caribe de Colombia. Lógicamente esto incrementa un poco la altura de la ola y movimientos de vientos un poco más intensos. En la ciudad hay bandera amarilla para las actividades marítimas y se recomienda extremar las medidas de seguridad para navegantes y bañistas. ¿Qué pasa en Cuba, Vanessa, luego del paso del huracán Melissa? Pues le cuento, Ricardo, que por lo menos desde las 3 hasta las 9 de la mañana de hoy estuvo Melissa ocasionando estragos al haber tocado tierra en la isla de Cuba, donde ingresó muy cerca a Santiago y salió por el sector de Holguín. Aunque el gobierno destaca que la evacuación de más de 750,000 personas de esta zona permite asegurar que no se registraran muertos ni heridos, los daños en materia de infraestructura son cuantiosos. Uno de los que más llama la atención es la desolación en la que quedó el Santuario Nacional de Nuestra Señora del Cobre, patrona de los cubanos, donde las ventanas quedaron completamente expuestas. Los retratos de la Virgen cayeron al suelo y parte de la estructura de madera quedó destruida. Ante las incontables emergencias que incluyen caída de árboles y también destechamiento de viviendas, el gobierno dio la orden de que salieran los tanques de guerra a las calles junto con un alto número de oficiales, todo en este caso para apoyar el retiro de árboles y además también salvaguardar a las personas que allí se encuentran. Aileen Yusis, quien es del Servicio Meteorológico Cubano, advierte que las lluvias continuarán las próximas horas. La interacción con tierra lo debilitó, pero aún así las áreas de chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas continúan incidiendo sobre gran... Y aunque no habrá lluvias para el Caribe colombiano, en el caso del Departamento del Atlántico seguirá la bandera roja en las playas, especialmente para restringir el ingreso de bañistas por intenso oleaje. Vanessa, gracias. Y en el Santander se vive una emergencia por cuenta de un deslizamiento que afecta 100 hectáreas en el municipio de Vélez. Los damnificados piden ayuda del gobierno nacional. Verónica Rincón.
En la vereda Zarandas, en zona rural de Vélez, Santander, un deslizamiento de masa arrasó con varias viviendas y cultivos. De acuerdo con las autoridades, varias fincas se hundieron completamente por una falla geológica, lo que provocó el colapso del terreno y la pérdida total de las casas de 6 familias y sus pertenencias. Los mismos campesinos relatan lo que está pasando y la amenaza del represamiento de un río. Ya el río echó por este lado y está represando, creo que se está represando todo eso. Todo esto se está corriendo, todo se está viendo. Por el momento, las autoridades estiman 100 hectáreas de cultivos y potreros afectadas. Los organismos de atención de desastres ya se encuentran en la zona evaluando la magnitud de la emergencia. Seguimos a esta hora. ¿Por qué Movistar deberá pagar una multa de 670 millones de pesos a la superindustria? Toda la información aquí en Blue Radio. La publicidad no deseada no es una falla menor. Esa es la conclusión que tiene hoy la Superintendencia de Industria y Comercio tras su decisión de sancionar a Movistar con una multa de 670 millones de pesos por contactar insistentemente, dice la entidad, a usuarios de otros operadores móviles para venderles sus planes de telefonía. Los contactaron a través de llamadas, mensajes de WhatsApp y otro tipo de información que les llegó sin que hubiesen dado la autorización para ser contactados. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, esto constituye un uso indebido de los datos personales, es decir, una infracción a las leyes colombianas sobre el habeas data, pero también a la ley Dejen de Fregar. En Colombia, esas leyes establecen que usted solamente puede ser contactado para fines comerciales si ha dado sus datos y la autorización previa. Contacto en Blue Radio con Santiago. ¿Por qué Movistar deberá pagar una multa de 670 millones de pesos a la superindustria? Toda la información aquí en Blue Radio. La publicidad no deseada no es una falla menor. Esa es la conclusión que tiene hoy la Superintendencia de Industria y Comercio tras su decisión de sancionar a Movistar con una multa de 670 millones de pesos por contactar insistentemente, dice la entidad, a usuarios de otros operadores móviles para venderles sus planes de telefonía. Los contactaron a través de llamadas, mensajes de WhatsApp y otro tipo de información que les llegó sin que hubiesen dado la autorización para ser contactados. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, esto constituye un uso indebido de los datos personales, es decir, una infracción a las leyes colombianas sobre el habeas data, pero también a la ley Dejen de Fregar. En Colombia, esas leyes establecen que usted solamente puede ser contactado para fines comerciales si ha dado sus datos y la autorización previa y expresa de que eso ocurra. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El expresidente César Gaviria se va a reunir con el expresidente Álvaro Uribe para formar una coalición entre varios partidos políticos de cara a las elecciones de presidencia el próximo año. Esto fue lo que respondió el precandidato Juan Carlos Pinzón en Mañanas Blue. Saber a esta hora en Meridiano Blue. Hablamos de política, hablamos de la reunión que será mañana de los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria. Ya hay voces que no están de acuerdo con la posibilidad de que el Partido Liberal se una al Centro Democrático de cara a buscar un candidato único para enfrentar al petrismo el año entrante. Mateo Piñeros. La reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria podría ayudar a consolidar un acuerdo político para las presidenciales. El candidato del Partido Liberal actualmente es el senador Mauricio Gómez y el Centro Democrático elegirá a su candidato el 28 de noviembre por medio de una encuesta. Sin embargo, a esta alianza se podrían sumar otros partidos de oposición. En la bancada liberal ya hay voces que cuestionan esta alianza. El representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada. Los verdaderos liberales de Colombia, las bases del Partido Liberal Colombiano, un partido socialdemócrata, le decimos no una vez más a las alianzas con el Centro Democrático. Y le decimos no porque no representamos lo mismo. El Partido Liberal ha sido el partido de los derechos de los trabajadores.
La reunión entre Gaviria y Uribe se dará este jueves en Río Negro. La semana pasada ya hubo una primera reunión entre Gaviria y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Mientras tanto, Mateo, el gobierno está pensando ponerle mensaje de urgencia a la reforma a la salud para destrabar su trámite en el Congreso. Esto en paralelo a la petición de los pacientes de que resuelvan ya la incertidumbre sobre la atención en salud en nuestro país. Jessica Gutiérrez. La reforma a la salud vuelve a quedar en el limbo, pues la Comisión Séptima del Senado decidió aplazar indefinidamente el debate del proyecto luego de aprobar una proposición presentada por el Partido Conservador. La decisión se tomó con el argumento de que el gobierno aún no ha garantizado fuentes de financiación claras para su implementación. La senadora Nadia Blel, presidenta de esta colectividad, explicó que el presupuesto general de la Nación aprobado para el 2026 no contempla recursos adicionales ni rubros específicos para financiar la transición al nuevo modelo de salud. Hoy no sabemos cuánto vale en verdad la reforma a la salud, de dónde va a salir la plata a los colombianos. Por lo tanto, es muy irresponsable que la Comisión tome una decisión frente a ese proyecto tan importante que toca la vida de los colombianos cuando no sabemos cuánto vale. Y es que recordemos que los recursos destinados para la implementación de esta reforma alcanzarían los 109,9 billones de pesos para el 2026 y aumentaría a 114,1 billones en el año 2027. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la Comisión Séptima solo está utilizando pretextos. En noviembre le entregó la Cámara de Representantes el proyecto. Va a cumplir un año, es totalmente inoperante. Por su parte, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, se refirió a la crisis del sistema y a la decisión del Congreso. En manos del presidente Gustavo Petro está parar la crisis humanitaria que está costando la vida de miles de pacientes. Hoy no hay medicamentos, cierran servicios de salud, el talento humano está migrando para otros sitios, no hay red y no hay cómo acceder a los servicios de salud. Así las cosas, se acaba de pronunciar el ministro del Interior, Armando Benedetti, y anunció que ya se firmó el mensaje de urgencia para que la Comisión Séptima discuta la reforma a la salud. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. 51. La polémica por cuenta de la intención del presidente Petro de que Ecopetrol venda sus negocios de fracking en la cuenca del Permian en Estados Unidos. Se oponen diferentes sectores y ahora también se opone mayoritariamente el sindicato petrolero, la Unión Sindical Obrera. Marcela Peña. Ricardo, y es que ayer se reunió la Junta de la USO y la decisión por mayoría es iniciar movilizaciones en contra de la venta del Permian, es decir, las operaciones de fracking de Ecopetrol en Estados Unidos. ¿Qué van a incluir esas movilizaciones? Inicialmente pronunciamientos tanto frente al gobierno nacional como frente a la Junta Directiva de la compañía pidiendo que se frene la venta. César Loza, presidente de la USO, tendrá que dar un discurso en la asamblea extraordinaria citada para principios de noviembre, explicando las razones por las cuales este no es un negocio malísimo, como dice el presidente Gustavo Petro, y salir del Permian puede llegar a ser carísimo para Ecopetrol. Según el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, ¿cuáles son los límites para que precandidatos de extrema derecha como Abelardo de la Espriella o Claudia López participen en la consulta del mes de marzo? Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. Ricardo, yo se lo pongo en los términos de lo que me pasa hoy mientras hablamos. Yo estoy aquí entrando a las selvas del sur de El Meta, aquí en el área general de la Macarena. Y cuando estoy aquí parado, viendo esta experiencia magnánima, volviendo después de muchos años a la Fuerza Tarea Omega, a todas las unidades que aquí le dieron triunfos y victorias a Colombia, yo digo, el país no puede sino pensar con grandeza. Y esa es la petición que yo le hago a todo el mundo que esté en política. La verdad es que yo entiendo que la mayor parte de la gente que participa en esto quiere presentarle un servicio al país, quiere ayudar. La manera de hacerlo es que haya una gran consulta. Yo por mi parte, de verdad me voy a concentrar en esto, en ir donde nadie más va, en conectarme con el país, en precisamente servir con toda esa experiencia acumulada de años, de conocer Colombia de esquina a esquina, de conocer a las Fuerzas Armadas, la seguridad, la economía, los temas que tienen que ver con el desarrollo del país, la salud, la educación. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
130 muertos dejó un operativo policial en las favelas de Río de Janeiro. Aquí en Blue Radio, toda la información. La operación policial lanzada en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, una poderosa banda criminal, la más letal. En Meridiano Blue. 53, atención, hay noticia que tiene que ver con la casación que solicitan las víctimas en el caso de la absolución al expresidente Álvaro Uribe. Calila Peña. Así es, conocimos el documento en el cual los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, representantes del senador Iván Cepeda, de Yanira Gómez, Jorge Perdomo y el exministro Eduardo Montealegre, víctimas en el proceso, interponen el recurso extraordinario de casación contra la decisión en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá. Ahora tendrán 30 días para presentar la demanda de casación. Una vez la Corte Suprema de Justicia la reciba, deberá decidir si admite o no el recurso. Este jueves en realidad, se definirá si sigue o no la misión de Naciones Unidas verificando la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Jornada clave en el Consejo de Seguridad en Nueva York. Cristian Correa. Ricardo, a las 10:05 de la mañana, hora de Nueva York, 9:05 de la mañana, hora Colombia, empezará el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde los 15 miembros de este espacio decidirán si se ratifica el mandato de la misión de verificación de las Naciones Unidas al proceso de paz que inició precisamente en el año 2016. Este año Colombia se está jugando el respaldo internacional en medio de la crisis diplomática que vive con los Estados Unidos. ¿Y por qué es importante este episodio con Estados Unidos? Y es que Estados Unidos es uno de los 5 países que tiene derecho a veto dentro de este Consejo de Seguridad. Si Estados Unidos vota no o decide vetar la proposición de ratificar este mandato, Colombia podría perder entonces la misión de verificación de las Naciones Unidas. En Meridiano Blue, una historia. La historia de Enzo, el perro salchicha que fue robado del camión que lo llevaba de la guardería hasta su casa. Nicolás Rodríguez. Marcela, estos hechos ocurrieron el pasado 17 de octubre y de acuerdo con Andrés Delgado, su dueño, relata que la conductora de este carro, en medio de este trancón, sujetos en una motocicleta rompieron el vidrio lateral, sacaron un bolso perteneciente a la conductora y al perrito Enzo. Sin embargo, en el relato, la conductora aseguró que negoció con los delincuentes para que, en vez de llevarse a la mascota, se llevaran el celular de la conductora. Ante la situación, los delincuentes decidieron raptar al perro y al momento no se sabe su paradero. Los dueños de Enzo aseguran que en estos momentos este animal padece de una condición médica relacionada a un hemoparásito por una picadura de una garrapata, por lo cual es necesario una medicación diaria. Andrés Delgado es el dueño de Enzo. Lo que nos dice Ángela, que es la propietaria de la guardería, es que pues ella cuando se percata del robo, o sea, cuando siente el estallido del vidrio, ve que Enzo ya va con las paticas en el aire saliendo del carro y que cuando le piden a ella el celular, pues ella lo que intenta es negociar el celular por Enzo. Y Marcela, Ricardo, pues, los dueños de Enzo confirman que ya radicaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía y se abrió noticia criminal. Ante esto también afirman que es nula la hipótesis que el robo de Enzo se hace por represalias en contra de la guardería o de los mismos dueños.